Bueno, podcast número 6. Alejandro, buenas tardes. Buenas tardes, amigo. Hoy tenemos una persona muy importante para nosotros y que va a ser un podcast muy divertido. Sigo yo. Sigue. Vamos a hablar de CrossFit, vamos a hablar de Aerox, vamos a hablar de CrossFit y Aerox, vamos a hablar de programaciones, vamos a hablar de emprendimiento y bueno, no me dilato más. José, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Dani, Alex. Encantado de tenerte por aquí, José. Nada, el placer es todo mío. Así es un honor que me hayáis llamado para venir a vuestro podcast. Desde que vi el primer capítulo lo vi súper interesante y bueno, pues me agradó mucho y me sorprendió que me llamaseis para venir y estoy aquí encantado de pasar este rato con vosotros. Pues muchas gracias a ti por venir porque nos hacía mucha ilusión tenerte aquí hoy. Porque sé que hemos hablado fuera de cámara muchas cosas, pero sé que hoy va a ser un podcast muy divertido, ¿vale? Pero antes de todo esto, José, a mí sí que me gustaría que te presentaras, explicaras, porque hay mucha gente que verán el podcast que no te terminan de conocer, y bueno, que nos explicara quién es José Gago, ¿no? Bueno, esto es un poco difícil, ¿no? Yo soy coach de CrossFit Fuengirola desde 2013 y soy entrenador desde el año 98. Siempre he estado vinculado al deporte desde pequeñito y realmente mi trayectoria siempre ha sido el mundo de las artes marciales. Luego fui pivotando hacia el mundo del entrenamiento personal y luego pues del CrossFit, ¿no? Entonces mi formación viene un poco así, pero sí que ese background que tengo del mundo de las artes marciales pues ha condicionado luego mucho pues toda mi faceta como entrenador, porque fui educado de esa manera, que es una manera diferente. Y realmente yo intento transmitir esos valores y esos fundamentos éticos del mundo de la lucha un poco a través de mi trabajo diario de coaching. Ese soy yo. No es poco, ¿eh? Que no es poco, sí. Bueno, aparte, yo no estudié educación física. Toda la formación que tengo yo a nivel de fitness siempre ha sido formaciones privadas y ha sido también un poco pues a través de leer, de informarme. Y yo estudié turismo, hice un máster de dirección hotelera, me dediqué mucho tiempo también a eso. Pero bueno, no voy a decir que fue una pérdida de tiempo para nada, porque me dio también pues mucha base a la hora de conocimiento pues, de empresa, o de economía, de contabilidad, que bueno, que luego pienso que es muy importante a la hora de desarrollar un negocio, ¿no? Porque un box de CrossFit no es solamente programar o enseñar los pull-ups, sino luego hay que saber gestionarlo. Bien, José, para alguien como yo, que nunca ha practicado artes marciales, pero sí soy muy fan de toda esa cultura oriental y un poco de lo que comentabas de valores, ¿cómo llevas esos aprendizajes que tuviste en las artes marciales, cómo los traes al CrossFit? Esa es una buena pregunta. Y ¿sabes qué pasa? Que en ese momento hay que establecer una reflexión personal y tienes que darte cuenta que aunque tú tengas esos valores y tu intención sea transmitirlo al mundo del fitness, no es lo mismo. ¿Sabes? No puedes intentar gestionar un box de CrossFit como gestionarías un dojo de artes marciales. No puedes hacerlo. Sí que puedes intentar traerte muchas cosas buenas y positivas de las artes marciales dentro de tu box, pero sí que hay muchas otras cosas que no. Pero bueno, pienso que sí, que esa disciplina, ese respeto, eso sí que es importante intentar transmitirlo, y por más que quiera, es una cosa que llevo inherente a mí. Y aunque quiera disimularlo, lo que sea, es mi forma de ser y lo transmito en mis clases. Y yo pienso que a la gente le gusta mucho, porque se nota un poquito la diferencia. Yo pienso que el entrenador, uno que venga a lo mejor pues, del fútbol, otro que venga del tenis, si viene de las artes marciales, pues cada uno tiene su propia idiosincrasia y eso se ve a la hora de impartir tus clases y demás. Pero sí que lo intento aplicar y lo intento transmitir cada día en mi día a día. Bueno, a mí me llama mucho la atención, José, que ahora no lo explicarás tú. Aquí muchos te conocen como sensei, ¿no? Hablando un poco de toda esta cultura, ¿no? De cómo has hecho esa transferencia de artes marciales, ¿vale? Al final es una manera de entender la vida también, a la parte del CrossFit. Que si tú tuvieras que hacer una reflexión del por qué te llaman sensei, ¿qué es lo que tú piensas que transmites para que la gente te vea como tal? Realmente no sé qué es lo que he hecho de especial para ganarme ese apodo, pero bueno, me lo puedo imaginar.
al fin y al cabo, pues sí, como os podréis imaginar, pues el mundo de las artes marciales va muy vinculado siempre a enseñanzas, ¿no? Hay una serie de enseñanzas que siempre te van transmitiendo y esas enseñanzas pues yo sí que las transmito, ¿no? No basta solamente con enseñar pues los movimientos o la técnica o los estímulos, sino que bueno, luego vas dando unas enseñanzas que son a nivel más profundo, unas reflexiones que son un poquito más internas y ese tipo de reflexiones internas pienso que sí puede ser un valor añadido sobre otro entrenador más convencional y más pragmático, ¿no? Vamos a decir que desde el punto de vista del entrenamiento, pues yo soy un entrenador más holístico. Pues a lo mejor me voy a unos principios más éticos, filosóficos, que otro tipo de entrenadores, ¿no? Entonces por ahí pues hay gente que le gusta, hay gente que a lo mejor no le parece tan guay y simplemente esa parte la apartan. Pero bueno, a los que les gustan y demás, pues bueno, pues el sensei. No sé quién empezó con eso. Hay varias personas que se lo atribuyen, pero de hecho está ahí, está ahí. José, antes de seguir avanzando, nos has estado hablando un poco de tu background, que no hiciste la carrera de educación física, sino que vienes de otro formato, que es el tema de turismo. Pero a mí me gustaría saber que explicaras cómo fue ese clic, ¿no?, de llegar un día y decir, voy a montar un box de CrossFit. Uf. Bueno, la verdad, todo es un proceso, todo es un proceso. Yo me dedicaba, por el año 2012, trabajaba en un hotel, estaba muy bien situado dentro del hotel. Lo que pasa es que vino la crisis de 2012, y pues el hotel se declaró en suspensión de pagos. Y yo tenía una hija pequeña, yo convivía con mis dos actividades principales, que era el fitness y la hotelería, y me di cuenta que el hotel estaba en suspensión de pago, pero sin embargo los clientes a nivel de entrenamientos personales, de clases de lucha, etcétera, cada vez tenía más clientes, ¿no? Justo en ese momento conocí el CrossFit, ¿no? Si queréis os lo cuento. ¿Queréis que os cuente? Sí, por favor. ¿Veis por qué soy el sensei? No, pues mira, yo tengo un amigo que es André Guzmán. Este hombre es maestro de capoeira y es luchador profesional de la UFC. Bueno, fue luchador profesional de la UFC. De hecho, él peleó con John Jones. John Jones es es el mejor luchador considerado de la historia de la UFC. Fue durante muchos años pues, campeón del peso semipesado y él peleó con él. Y en aquella época, que John Jones ya era la bomba, él perdió con John Jones a los puntos, quiero decir. O sea, que estamos hablando de una persona de un nivel de lucha alto, ¿no? Entonces, este hombre era referencia nuestra, ¿no?, en la capoeira, ¿no? Y un día pues, estábamos en una convención de capoeira en Londres y dijo, venga, vamos a hacer entrenamiento físico, vamos a hacer CrossFit. Y yo, ¿CrossFit? ¿Eso qué es? Nada. Y él tenía un cuerpo, bueno, lo tiene, escultural, o sea, el tío está diseñado, ¿no?, por todos lados, ¿no? Y yo digo, André, es imposible que tú tengas ese cuerpazo solo haciendo CrossFit, esto que me estás explicando, sin hacer ejercicio analítico. Digo, ¿tú no haces ejercicio analítico? Y él, no. A ver, y me explicó, pues bueno, todo esto de movimientos constantemente variados, la intensidad, me explicó la metodología así por encima de CrossFit. Y, digo, qué guay, ¿no? E hicimos un entrenamiento, todos los que estábamos allí en la convención, podíamos ser 20 o 30 profesores de capoeira. Y al final, el WOD, acabamos mano a mano él y yo. Y cuando acabamos, que me ganó por supuesto, cuando acabamos me dijo, José, me dice, te voy a decir una cosa, me dice, tú vales para esto. Me dice, tú vales para esto. Me dice, sigue que tú vales para esto. Y fue la primera vez de mi vida que yo sentí aquella sensación del fuego en la garganta, de ese colapso a nivel muscular, y me encantó. Me encantó. Y yo hacía pesas convencionales y demás, entrenaba de manera convencional. Sí que siempre fui una persona que me gustó entrenar mucho rollo circuito y rollo triseries y supersets y demás. Y entonces, la verdad que vi mucha similitud con mi forma de entrenar con la metodología de CrossFit. Pero yo desde aquel día que volví de Londres, yo nunca más volví a entrenar de manera convencional. Ya empecé a entrenar rollo CrossFit. Y me di cuenta, pues yo llevaba en los gimnasios desde los 14 años. Yo al verlo, al sentirlo, dije, esto va a pegar fuerte. Esto va a pegar fuerte, unido a ese declive que viene aquel momento del mundo de los hoteles, demás, a aquel aumento que veía en el fitness, con esa experiencia que tuve propia, ¿no?, de CrossFit, pues dije, me voy a lanzar. Y lo aposté todo a una carta, quemé las naves y monté el box. Esa es un poco la historia. Bueno,
es un desarrollo bastante largo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Sí. Bueno, parece largo, pero todo esto que estoy contando sucedió en cuestión de meses y fue como una revolución personal, ¿no? Fue como reinventarse de nuevo, estudiar una cosa nueva, involucrarte en ella a nivel personal, a nivel empresarial. Y la verdad que fue un cambio súper drástico. Recuerdo que muchas personas de mi entorno incluso me dijeron: José, no hagas eso, José, estás loco, tienes un trabajo muy bueno en un hotel, no vayas por ahí. Pero era tal la seguridad que yo tenía que desoí todos los consejos y me lancé a ello al 100%, confiando al 100% en lo que iba a hacer. Personalmente, yo cuando llegué a Fuengirola y tuve la suerte además de que mi primera clase fue contigo, yo sí tengo que decir que es verdad que me llamaste mucho la atención, que venía he recorrido bastantes box, ¿no? Y entonces me llamaste un montón la atención por cómo me trataste y por un poco cómo dabas las clases. Yo dije, este señor a mí me, me gusta a mí el Era rollo que trae. diferente, ¿no? Bueno, Sí. bien, ser diferente siempre es bueno. Sí, pero además, conforme pasaba el tiempo y yo veía un poco cómo funcionaban los box en sí, también me llamó mucho la atención de que yo al conocer a muchos dueños de box, a box, dije, tío, este box tiene este toque diferente. Veo, además de un box, una comunidad, veo una empresa detrás, que no parece tan común. Y eso siempre te lo quiero preguntar, porque he dicho, yo tengo que hablar algún día con José y preguntarle cómo se hace eso para que sea tan profesional, porque es que es lo que me parece la palabra. Mira, yo el tema de la profesionalidad de CrossFit Fuengirola, que entiendo perfectamente lo que me dices, se lo debo al 100% a mis socios. ¿Sabes por qué? Porque dicen muchas veces que la suerte no existe y la suerte existe. La suerte existe, porque nosotros tres no nos conocíamos de nada. Al final nos unimos porque el destino quiso que nos uniéramos los tres. Y te voy a decir que yo tuve una suerte enorme. Y en este aspecto, tanto a nivel organizativo como a nivel administrativo, yo tuve la suerte tengo la suerte de tener dos socios fabulosos, ¿no? Yo de las personas que conozco con mayor capacidad administrativa es mi socio Miguel, y luego a nivel de organización, mi socio Nandi es brutal. Los dos personas con un saber estar increíble, una energía buenísima. Y entonces pues se unió todo eso, se realizó una sinergia, una simbiosis que dio lugar a eso. Tienes que entender también que, por ejemplo, que mi socio Miguel era también jefe de recepción de un Sheraton, ¿sabes? También viene del mundo de la hotelería. No es cualquier cosa ser jefe de recepción de un Sheraton. Entonces, eso a nivel de atención al cliente, de estándares de calidad, pues eso nos dio un punto enorme. Nos dio un punto enorme. Y vuelvo a decirte, igualmente que te he dicho antes, que estudié turismo, que todo eso me ha ayudado, demás, pero, vuelvo a decirte, como soy el sensei, yo soy una persona más, me dejo llevar también más por mis sentimientos. Vuelvo a decirte, sí, pero no. Esa profesionalidad, sobre todo, no me la puedo atribuir. Interesante. Y realmente es gracias a mis socios, que son dos personas fabulosas. Hoy por hoy, de hecho, tenéis dos centros, uno fue en Fuengirola, otro aquí en La Cala, que es donde estamos grabando. Sí. Y por curiosidad, para la gente que no está viendo, más o menos, ¿cuántos usuarios tenéis en ambos centros? Bueno, sabes que el tema de los usuarios es una cosa cíclica que va variando dependiendo del momento y demás, pero podríamos decir que tenemos como unos 400 y pico socios por box. Podemos contar por más de 800 clientes en total, o sea que es un número de personas a tener en cuenta, porque a día de hoy tu trabajo, el trabajo que haces y demás, cada día en tus clases, piensa que estás influyendo sobre más de 800 personas, ¿no? No es cualquier cosa, ¿no? Tú tienes una influencia directa en un número de personas alto, ¿no? Es una responsabilidad, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, como Spiderman. Mira, has dicho, José, dos cosas. Una la has dicho antes y ahora la acabo de decir, que me parecen súper interesantes. Uno es, cuando yo noté ese fuego, yo noté que esto era a lo que yo me quería dedicar, nadie lo veía. Yo siempre digo que cuando uno siente eso, ahí es el camino. Claro. ¿Entiendes? Y otra cosa que acabas de decir muy importante es la capacidad de poder influenciar en la gente o influir de manera positiva, ¿no? Al final tú estás ofreciendo un servicio que es mejorar tu calidad de vida. El deporte mejora tu calidad de vida. En ese sentido, has hablado también de que
Nandi lleva la parte más organizativa, que Miquel lleva más la parte administrativa, contable, financiera, económica. Pero sí que me gustaría que nos contara cuál es la parte que tú desarrollas dentro de tu negocio, ¿no? Sí, bueno, la parte que yo desarrollo sobre todo es la parte más del coaching y de la programación. Pero sobre lo que has dicho antes, de influir en las personas de manera positiva y demás, eso es fundamental. Yo a todas las personas que empiezan a trabajar en CrossFit Fuengirola, en nuestra empresa, se lo digo. Porque yo mismo he sentido esa transición. Yo cuando empecé a dar clases de CrossFit, yo justamente en una época en la que yo quería competir, quería comerme el mundo, y que buscaba en las clases, buscaba eso, buscaba gente que quisiera competir, gente que quisiera comerse el mundo, y buscaba hacer atletas y buscar el mayor performance dentro de mis clases, de la gente, etcétera. Ese era lo que buscaba. Con el tiempo fui cambiando y me di cuenta que ese no era el camino, por lo menos el mío. Y me di cuenta que el camino era ayudar a las personas. Este trabajo no va a llegar a buen puerto ni vas a poder crecer en él si no te gusta ayudar a las personas. No es la pizarra, el WOD, la clase, el box, no está para tú lucirte, no está para mostrar todo lo que tú sabes, ni está para tu engrandecimiento personal. Todo está hecho para ayudar a las personas. Y te das cuenta que la persona que llega súper en forma, con un perfil de fitness altísimo, le puedes ayudar. Pero a lo mejor le ayudas en un 10%, una persona que ya tiene voluntad. Si tiene ese nivel de fitness, si tiene esa capacidad, una persona que ya tiene esa capacidad de él mismo autogestionarse, de él mismo esforzarse. Pero a lo mejor puedes ayudar más a esa persona que no hace deporte, a esa persona que tiene sobrepeso, a esa persona pues, que acaba de dar a luz y quiere remontar y recuperar su forma física. Hoy en día, yo personalmente, antes era al contrario, encontraba mi realización personal sobre todo en esos superatletas, y hoy la encuentro más en las personas de a pie. Cuanto más veo que puedo ayudar a una persona, cuanto más veo que más me necesita, más me vuelco con esa persona y más me siento realizado en mi trabajo día a día, ¿no? Entonces pienso que tenemos una suerte enorme en nuestro trabajo, que es de poder ayudar a las personas. ¿Sabes? El concepto de Ikigai. Si tú puedes ayudar a las personas, si puedes ganar dinero y haciendo algo que te gusta, eso es fabuloso. Es que eso es fabuloso. ¿Sabes? Yo recuerdo a mis hijas que se han criado aquí en el box, que están por ahí jugando, de hecho, de pequeñita, mi hija Daniel, la chica, que ya sabéis cómo es, me dice, papi, yo cuando sea mayor quiero trabajar de lo mismo que tú. Y yo, ¿por qué? Y me dice, me dice, vienes aquí, te lo pasas bien, estás con tus amiguitos y encima te pagan. Esa es la lectura, ¿eh? Totalmente. Eso te lo está diciendo una niña con 6 años, ¿entiendes? Que sabes que los niños... Y bueno, pues esa es la lectura. Ese es mi trabajo, ¿no? Ayudar a las personas, ¿no? Influir en ellos de manera positiva, como tú bien has dicho. Y luego mi parte siempre ha sido pues la de la programación. Desde el principio, cuando comenzamos, yo ya llevaba tiempo programando a mí mismo y dijimos, bueno, José, pues ¿quién se va a encargar de la programación? Venga, vas a ser tú. Y ahí me empecé y llevo programando CrossFit Fuengirola desde que abrimos en 2013, haciendo pues los entrenamientos. Luego ya pasamos a tener la programación de competidores, luego la programación de fuerza, luego la programación de funcional, luego la programación de Hyrox, y a día de hoy me dedico al tema de las programaciones, gestionar las programaciones del box. Al mismo tiempo también me dedico, no es que mis socios también me ayudan en ello, sobre todo al tema del coaching, pues a dar consejos a mis entrenadores de cómo tienen que gestionar las clases, a prepararles formaciones constantes de cómo tenemos que dar las clases, para mantener unos estándares de calidad, para mantener una homogeneidad entre todos a lo largo de dar las clases día a día. Ese es mi trabajo, mantener los estándares de calidad a nivel de coaching de CrossFit Fuengirola y realizar pues las programaciones, que no son pocas, tenemos un montón de programaciones. Aquí he abierto un melón que yo tenía ahí guardado. Tengo otro que después lo hablaremos, que es el que más me... Pero es justo el que has dicho, porque otra de las cosas que me llamó mucho la atención, y conociendo a algunos de los coaches de CrossFit Fuengirola, fue eso, que teníais reuniones, cosa que yo no había visto por ahí, ¿sabes? Para ver cómo se trabajaba ese coaching y cómo se afrontaba, digamos, al tipo de persona, el box, cómo te mueve, ¿entiendes? Entonces, ¿qué es exactamente lo que trabajas con ellos? Porque entiendo que tiene que haber unos KPIs, ¿no? Mira, siempre nosotros tenemos hecho un rule book, ¿no? de CrossFit Fuengirola, donde tenemos pues las reglas del box. Esto al principio fue, pues nada, un pequeño manual, luego se fue añadiendo otro y otro, tenemos un montón de manuales, ¿no? de cómo tenemos que realizar las cosas. Las ideas, la forma de trabajar, ese know-how de CrossFit Fuengirola,
está muy bien, pero al fin y al cabo es algo que está en el aire. Y llega un momento en el que tú lo tienes que plasmar. Porque si no lo plasmas, realmente no se convierte en una metodología. Para que sea una metodología, tú lo tienes que plasmar para poder diferenciarte del resto. Y ahí es donde nació nuestra marca, que es HiFit, ¿no? Nosotros somos centro oficial de CrossFit, afiliado, centro también oficial de Hyrox, pero tenemos nuestra propia marca. ¿Por qué? Porque esto es muy amplio. Tú puedes tener un box de CrossFit aquí y hay otro que tiene un box de CrossFit allí, tenéis los dos el mismo nombre, la misma marca, pero a lo mejor tú lo haces de una manera y el otro de otra manera totalmente diferente, pero tenemos la misma marca. Entonces, dentro de nuestra metodología, pues nosotros nos quisimos diferenciar montando HiFit. Y entonces HiFit no es solamente la programación, es la forma de trabajar, esos estándares de calidad que viene un poco inspirado por ese mundo de la hotelería, esa capacidad organizativa, también como he hablado antes de mi socio Nandi, etcétera. Eso es HiFit. Entonces eso lo plasmamos en diferentes manuales. Todo eso no son formaciones pues que no se dan enseguida, pues primero hacemos una, que es la de inicio, luego hacemos otra, que es la de corrección de ejercicio, luego otra, que es la de escalabilidad, luego otra, que es cómo se da las clases a los niños, luego otra, que son de servicio al cliente. Y bueno, vamos realizando estas formaciones cíclicas de vez en cuando y la verdad que primero que los trabajadores lo agradecen mucho porque ellos ven que hay una formación interna, que hay una intención siempre de mejora, que se les atiende, ¿no? Y si se les acompaña en ese proceso y luego a la hora de dar las clases pues se nota que nadie se quede atrás, que no haya uno que sabe muchísimo y otro que esté más atrás, sino que haya unos conocimientos pues eso más homogéneos, ¿no? Y los clientes sobre todo lo agradecen. Hombre, claro, lo agradecen porque al final lo que estás es homogenizando toda esa información en tus trabajadores, Claro. ¿no? Que la experiencia del usuario que venga aquí a tu centro, da igual que esté Pepito, Antoñito, Fulanito, sea igual, con la singularidad, el carácter de cada uno de ellos, ¿no? Por supuesto. Sí, el tema es el siguiente. Obviamente siempre va a haber uno que sabe más de readaptación de lesiones, hay otro que sabe más de embarazo, hay otro que sabe más, de, por ejemplo, de competición. Vale, eso es genial, eso se puede entender porque al fin y al cabo está bien que cada uno se forme en campos diferentes y para poder también atender demandas diferentes porque, hombre, que todos sepan de todo es muy difícil. Pero lo que sí no es negociable, pues que el entrenador está atento, siempre da muy buen servicio, siempre recibe a la gente con una sonrisa, sea puntual, escale bien los ejercicios, mantenga el box bien iluminado, con una buena música. Esos estándares de calidad sí son muy importantes. Lo que no puede ser que yo me encuentre con fulanito, sea súper simpático, súper atento, súper agradable y tenga el box súper bien iluminado y ahora viene menganito, no tiene música, lo tiene oscuro y el tío está en plan cenizo. Eso es lo que no puede ser. Entonces, todos unos mínimos estándares sí que tenemos que tener, claro, por supuesto. No es fácil, yo siempre se lo digo a la gente cuando empieza a trabajar aquí en CrossFit Fuengirola, se lo digo, no es fácil ser entrenador de CrossFit Fuengirola. Primero, las programaciones son exigentes, son entrenamientos muy exigentes, que para tú hacerlo en tu hora, que todo te cuadre, que todo esté bien, que el material esté bien distribuido. No es fácil, no es una clase fácil, pero al mismo tiempo, si a ti te gusta ser entrenador, es un trabajo muy gratificante, porque estás trabajando diferentes estímulos, todo tiene un porqué, tenemos que aprovechar muy bien nuestra clase, nuestro tiempo, distribuir muy bien el espacio, aplicar los tips en el momento correcto, la escalabilidad. Tú curras, pero vuelvo a decirte, si te gusta ser entrenador, lo disfrutas. ¿Y tú piensas que eso es causalidad o casualidad? No, eso no es casualidad, eso es causalidad. Eso es proceso de un proceso que a lo largo de los años hemos ido desarrollando entre los tres, entre mi socio y yo, cada uno aportando y hemos sabido plasmarlo, vuelvo a decirte, en papel, creando ese rulebook donde está todo esto que te estoy diciendo está especificado. No solamente el qué hay que hacer, sino cómo hay que hacerlo y por qué hay que hacerlo. ¿Entiendes? Entonces, claro, no es que esto no puede ser que yo te obligue a hacer las cosas, ¿no? Las cosas son así porque tú lo entiendas, tú tenemos que hacerlo así de esta manera. Te explico eso, lo que acabamos de hablar, que hay que ayudar a las personas, que te tiene que gustar ayudar a las personas, que tienes que vivir esto, que a ti te tiene que encantar el CrossFit. Tú no puedes venir a dar clases de CrossFit por oportunismo, ¿sabes? Que tú digas, mira, tú me saco un dinerito, me viene bien de momento. No, tú tienes que vivir esto, tienes que vivirlo. ¿Sabes? Son personas que les encanta esto. Entonces, si a ti te encanta esto, pues te encanta crecer dentro de ello, te encanta que te enseñen, te encanta que te corrijan, y eso se crea un caldo de cultivo idóneo para poder realizar este trabajo que te vengo contando.
¿Qué pasa? Que también nosotros tenemos la suerte, como tenemos un volumen muy alto de clientes, siempre estamos captando, ¿no? Hace poco, por ejemplo, hicimos una formación interna. Hicimos una formación interna donde dimos la oportunidad a todos nuestros clientes que estuviesen interesados en poder formarse como coaches, pues asistir a dicha formación. Y se hizo esta formación y de esta formación interna sacamos 2 nuevos coaches que están ya trabajando, se les está formando y se han introducido al equipo. Pero son personas que aparte que han mostrado que tienen actitudes para ello, y bueno, y cogimos a 2 y podíamos haber cogido más. Teníamos bastante gente con un perfil muy bueno, que de hecho los tenemos ahí en la recámara. Y ¿sabes qué pasa? Son gente que son de la casa, que llevan años con nosotros, que no es una cosa aleatoria. Yo los conozco, les he dado clases durante años, los he tratado durante años. Pues sé que son personas agradables, sé que son buenas personas, sé que son personas serviciales, son personas con buen fondo, sé que son personas fáciles para trabajar con ellos, que no son personas difíciles. Entonces, claro, no es lo mismo que tú realizar una oferta de empleo, que te venga fulanito, lo pruebas, en un par de días te va bien y lo metes. Claro, lo metes, lo conoces de 2 días. Yo la gente que meto, a lo mejor los conozco de hace 5 años. Muy difícil que me equivoque ahí en 5 años, ¿no? Entonces, bueno, eso es una cosa también. Y bueno, y luego también a la hora de ponerlo de frente a la clase, pues la gente ve que se valora a la gente de la casa y la gente ve que son compañeros y se empatiza mucho más. Nosotros hemos tenido oportunidad de meter de coach a alguien súper bueno, renomado del mundo del CrossFit, o meter a alguien de la casa, y hemos metido a alguien de la casa. Hemos preferido apostar por gente de la casa antes que fulanito de tal, que ha sido tal y cual. Porque nos da más seguridad, porque sabemos que va a interpretar mejor nuestros valores. Todos esos valores que os estoy contando, piensa que la persona que ha sido atleta de CrossFit Fuengirola, pues lleva años viéndolo, pues eso de manera inherente. Amándolo. Claro, eso se adquiere, ya lo tienes. ¿Y sabes qué pasa? Que tú has sido cliente. Y has visto, porque yo tengo mis fallos como entrenador, que el otro tiene sus fallos, que el otro tiene sus fallos. Tú como cliente ves los fallos que tenemos, porque no somos perfectos, por supuesto, ninguno. Y claro, cuando tú te pones de la pizarra y ahora eres tú el entrenador, ¿qué es lo que tienes que intentar? Pues hacer lo que te gustaba de cada uno de nosotros y evitar los errores. Entonces realmente lo tienes más fácil. ¿Cuántas personas siguen el equipo, José? Pues 7, 8. 7, 8. Sí, sí. Ahí es que me surgía cuando te escuchaba hablar la duda de que, digo, al final, cuando gestionas equipos, yo que también he estado metido en el mundillo de los equipos, del fútbol, esa parte emocional y esa parte de bueno, no sé si ego o distintos perfiles, ¿qué atención le prestáis? Porque creo que en un mundo como el CrossFit, que ya sabes que también a veces el ego está ahí un poquito más presente de la cuenta. Mira, lo primero que le decimos a nuestros entrenadores cuando empiezan a entrenar con nosotros, a trabajar con nosotros, es que tienen que diferenciar muy bien lo que es su faceta de atleta con su faceta de entrenador. Son cosas muy diferentes. Tú no puedes llevar tu trabajo con la misma mentalidad que llevas la competición, sí, o que llevas esa faceta tuya de atleta. A la hora de trabajar, aquí fomentamos muchísimo lo que es el equipo. Aquí hemos aprendido mucho, todos nosotros, ¿no? A base de palos y de errores, ¿no? Y, por ejemplo, los trabajadores que llevan más tiempo con nosotros, pues son los que más han sufrido, porque a lo mejor al principio pues no trabajábamos tanto diferentes aspectos, ¿no? de esa dinámica de grupo, de esa empatía colectiva. Ahora sí se trabaja muchísimo, pero claro, hemos trabajado mucho y hemos crecido mucho en ese aspecto. Pero se trabaja mucho a nivel grupal, se trabaja mucho todos los feedback a nivel positivo. Intentamos retroalimentar mucho a la gente, decirle las cosas que hacen bien, las que hacen mal, y crear un ambiente lo más positivo posible. Vuelvo a decirte, como conocemos a las personas, cuando ponemos a trabajar a las personas aquí, ya lo sabemos. Y realmente es como dentro del box. Dentro de nuestro box hay súper buena energía, no porque lo diga yo, lo dice la gente. Pero porque lo bueno llama a lo bueno, ¿sabes? Lo bueno llama a lo bueno. Tú tienes buena energía, tú tienes cosas positivas, tienes personas humildes. Es que una persona que tenga un superego es que no va a encajar aquí, es que no va a querer trabajar aquí, es que no se va a sentir bien, él mismo se va a sentir excluido, ¿entiendes? Y como hacemos esa selección un poco de personas que conocemos, pues realmente esos perfiles más de competición, de ego, los intentamos evitar. Ya hemos tenido errores en ese sentido y aprendemos de nuestros errores. Y buscamos gente que, fíjate que te digo que casi todos nuestros coaches, estoy pensando ahora, o han competido o compiten,
pero son personas que él, tanto dando sus clases como en la arena, son personas ejemplares. Son personas ejemplares. Tú piensas que cuando eres coach y eres atleta, cada vez que sales a competir, eres un ejemplo. La gente que entrena contigo día a día se tiene que ver reflejada en ti. Y puedo decir que son un ejemplo en todos los aspectos. Vamos, tenemos a gente dentro del equipo que ha hecho competiciones, todas las competiciones de por aquí, no voy a dar nombre, pero sabemos de quién hablamos, todas las competiciones posibles las ha hecho. ¿Entiendes? Ya sabéis quién es, ¿no? Sí. Pero eso es súper importante. Porque, oye, quiero ir a la funcional de Torrón, quiero ir al Athlon, quiero ir a la Hybrid, quiero ir a... Espera, que habla con Kiko, que él te dice cómo va. Tío, unas personas que han estado en todas las competiciones, pues eso es muy importante. Sí, totalmente. Porque, oye, te puedo explicar, oye, pues esta competición está así, es de este perfil, esta es del otro. Entonces, bueno, son personas que compiten y que son ejemplos. Y pienso que, bueno, igual que eres ejemplo compitiendo, pues también lo eres en clase y también lo eres dentro de tu entorno y de tu equipo de trabajo. José, hemos hablado de los valores de CrossFit Fuengirola, hemos hablado de la misión y me gustaría que habláramos un poco de la visión, ¿no? De hacia dónde va todo esto, ¿no? Pues mira, ¿hacia dónde va? Va hacia donde vaya el fitness, ¿entendéis? A ver, esto comenzó como un box de CrossFit, que lo sigue siendo, CrossFit en estado puro, pero ¿sabes qué pasa? Como yo, por ejemplo, que soy el responsable un poco de la programación y ya creo que hablo en nombre de mis socios porque realmente tenemos la misma concepción del fitness, a nosotros nos gusta entrenar, nos gusta entrenar, nos gusta trabajar fuerza, nos gusta trabajar acondicionamiento, nos gusta mejorar habilidades, es que nos gusta. ¿Sabes qué? Mira, yo veo, por ejemplo, otros box, otros compañeros, nosotros hacemos CrossFit todos, 2012, 2011, me refiero a Miguel, Nandi y yo. Y yo cuando voy al box, y por ejemplo, ¿cuándo fue? Ayer. Ayer voy al box y veo a mi socio Nandi entrenando, machacándose, entrenando, pam, pam, pam. O el otro día cuando salió la Hybrid y ahí fue, ¡pum!, el tío hizo la Hybrid. Me quedo así y digo, bueno, escucha, con 2 hijos, con 40 y tantos palos y disfrutando esto con esa ilusión, con esa gana. Mi socio Miguel lo mismo, cuando tiene que competir, compite, entrena. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Que nos gusta entrenar. Entonces, ¿qué pasa? La gente hoy en día va mucho de etiquetas. No, yo soy tal o yo soy cual. Yo hago esto. Nosotros entrenamos. ¿Qué es lo que queremos? Un estado siempre de salud, un estado de nivel de fitness alto. ¿Qué pasa? Que las modas del entrenamiento van evolucionando, vamos creciendo. Al fin y al cabo aquí es sencillo. Hay que tener unos niveles altos de fuerza, hay que tener unos buenos niveles de acondicionamiento, hay que tener unos rangos de movilidad saludables. Eso es lo importante. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si los nombres van cambiando y las tendencias van cambiando, dentro de esto nosotros vamos a acompañarlo. Nosotros vamos a acompañarlo. Hay gente que nos dice, no hagáis Hyrox, porque eso son distracciones. Hacemos CrossFit, porque todo lo que se ha salido de CrossFit son distracciones. Yo no lo comparto. A ver, si tú quieres dedicarte, por ejemplo, cuando comenzó un poquito el CrossFit, hubo mucha gente que pivotó hacia la halterofilia, porque se le daba bien. Estaban en el CrossFit y se les daba bien levantar. Oye, pues mira, me federo y compito en la halterofilia. Y les fue guay y tal, y hay gente que sigue haciéndolo. Y dentro de nuestro box hay un club de halterofilia y hay mucha gente que entrena halterofilia. Oye, un grupo muy guapo, muy serio, muy bien, que lo lleva David Cobo. Genial. Fabuloso, halterofilia. Ahora, ¿qué pasa? Que surge el entrenamiento híbrido. Carrera, que si tenemos Hybrid Run, Hyrox, tal. Bueno, y tenemos un grupo de personas que les da por aquí, que les encanta. Perfecto, vamos allá. Hay algunas personas que también que entrenan powerlifting. Venga, perfecto, vamos allá. Quiere decir, ¿por qué no? Nosotros nos vamos a abrir a todo lo que sea hacer deporte. Estados de salud positivos y crecimiento dentro de tanto a tu nivel personal como a nivel de fitness, etcétera. Nosotros vamos a apoyarlo y vamos a ir acompañando todas las modas, obviamente, que tengan lógica, que sean... Porque aunque tú le pongas nombre y para ti sea una moda, para mí sigue siendo lo mismo, que es correr, que yo entreno carrera desde que era niño, en todos los deportes que he hecho me ha tocado correr, fuerza, que llevo haciendo fuerza en el gimnasio desde que entré con 14 años, es lo mismo, le podemos dar enfoques diferentes, nombres diferentes, pero al fin y al cabo es lo mismo. Entonces CrossFit Fuengirola es súper versátil y se va a adaptar súper flexible a todo lo que vaya diciendo el mercado. Ahí yo tengo ahora una impresión, que no sé si tú me la podrás corroborar o no, y con respecto a uno de tus ámbitos, veo últimamente también que se está como
dando un poco más de bombo, digamos, a todos los deportes de lucha. A lo mejor yo el que más veo ahora es el jiu-jitsu o este tipo de cosas, pero estoy viendo mucha gente entrando ahora ahí. ¿Crees que es otra moda o es algo que estaba y ahora ha empezado a darse un poquito más de...? Bueno, yo siempre he hecho artes marciales y las artes marciales siempre han sido un deporte mucho más marginales que el fitness. Marginales me refiero, con menor infraestructura, con menos apoyos. Siempre ha sido más difícil, ¿no? Yo, por ejemplo, yo tuve un gimnasio de artes marciales el cual tuve que cerrar porque no era rentable. Entonces es un mundo diferente, es un mundo diferente. ¿Qué ha pasado aquí ahora? Ha pasado ahora pues lo que ha pasado, ¿no? Ilia Topuria, pues hispano-georgiano, ha sido doble campeón del mundo de MMA y esto ha dado un boom enorme. Ya hasta mi madre me habla de MMA. Hasta mi madre me habla de MMA. Entonces, bueno, ha dado un boom muy grande y las artes marciales con esto pues han evolucionado. Dentro de este mundo, pues el tema del grappling se ha ido conociendo a través del MMA y la gente se ha interesado mucho por el jiu-jitsu. Hoy en día, por ejemplo, al gimnasio que vaya de jiu-jitsu está lleno. Sí. Yo mismo estoy practicando ahora y me parece una actividad genial, fabulosa. ¿Hacia dónde va a ir el tema de las artes marciales? Te lo digo yo, que me he dedicado profesionalmente a esto a las artes marciales durante casi 30 años de mi vida. Las artes marciales van a ir a donde las quieran llevar los profesionales de las artes marciales. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque yo he visto como el crecimiento y el declive, por ejemplo, de algunas artes marciales y va a depender mucho de la profesionalidad que se le dé a ellas. Entonces, bueno, para ahí un momento de auge, de boom, del MMA, del grappling, del jiu-jitsu, si lo saben llevar bien y lo saben gestionar de manera profesional, dándole a la gente servicio, o sea, yo pienso que es una mina de oro. Pienso en una mina de oro y pienso que es una oportunidad enorme para todos los maestros de artes marciales y demás para desarrollarse profesionalmente, pero sí que es cierto que le tienen que dar un norte y lo tienen que organizar de manera profesional, como fue en su día el CrossFit. Si el CrossFit no se hubiese organizado de la manera profesional que se organizó, con los apoyos económicos con los que se organizó, con la sinergia que estableció, por ejemplo, con Reebok, etcétera, el CrossFit no había ido donde fue. Entonces yo pienso que este momento de las artes marciales pues hay que saber aprovecharlo para que realmente no sea una moda y que venga, pues eso, para quedarse, para convivir con CrossFit, híbridos, etcétera, porque pienso que es fabuloso, ¿no? Pues correr, hacer fuerza, hacer artes marciales, qué mejor que eso, ¿no? Y dentro de lo que es vuestro negocio, dentro del ecosistema fitness, el que ahora mismo, te he dicho, ha venido para quedarse y rápidamente he pensado, el entrenamiento híbrido se ha quedado ya, o sea, ya está establecido, ¿no? Pero dentro de lo que es en el día a día vuestro, ¿qué influencia tiene más hoy por hoy CrossFit, entrenamiento híbrido y sobre todo hacia dónde va a ir todo esto, ¿no? Porque yo, por ejemplo, me he pasado al lado oscuro. ¿Hacia dónde va a ir? Te pregunto yo a ti, ¿hacia dónde va a ir? No, vamos a ver. Nuestro box es un box de CrossFit, ¿no? Sí. Llevamos muchísimos años y entonces no es lo mismo que si yo montase un box ahora. O sea, entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos una tradición de CrossFit enorme, ¿no? De muchísimos años. Eso no se cambia de la noche a la mañana. Sí que, bueno, ha crecido mucho la influencia de este mundo híbrido, como lo llamamos ahora, de estas carreras híbridas y demás, y hay una influencia cada vez mayor, podemos decir, pero en nuestra empresa el peso del CrossFit es enorme. De hecho, a nosotros nos gustaría meter clases como tal, solamente de pues, tipo Hyrox y demás, porque nosotros lo gestionamos de una manera muy personal, ese tema de Hyrox y demás. Pero es que nosotros no tenemos, nuestras clases de CrossFit están llenas. Yo no tengo horarios para meter clases específicas híbridas. No lo tengo. Porque la demanda de CrossFit es enorme. Si yo tuviese clases más flojas, si tuviese clases con menos gente, pues mira, podía probar a meter clases específicas de entrenamiento híbrido, pero no las tengo. ¿Pero por qué? Porque son muchos años y entonces ya la demanda del CrossFit es muy grande y para darle esa cabida a ese mundo a lo mejor híbrido, pues sí que habría que o montar otro centro o evolucionar hacia otros modelos de negocio. Pero ahora mismo mi modelo de negocio como tal, pues nosotros tenemos clases, tenemos Open Box todo el día abierto y bueno, pues realmente en ese Open Box la gente entrena Hyrox con otra programación o con otra, siempre con el apoyo y la supervisión nuestra. La gente entrena powerlifting, la gente entrena fuerza, la gente entrena la programación de competidores. Entonces, bueno, realmente el box está funcionando, vosotros lo sabéis, es una máquina que está funcionando con diferentes clases durante todo el día
Y como ya lleva muchos años funcionando de esa manera, pues sí, tiene una cierta cabida el entrenamiento híbrido, pero nuestro centro no es un centro que pueda decir como otros que veo en Madrid y demás, que son 80% híbridos. Nuestro podría ser al revés, 80-20. Te voy a poner un par de charcos, a ver si te mojas. Venga, sí, yo soy de mojarme, cuidado, ¿eh? Por eso te lo digo. Como sé que el perfil es como el mío, de meternos en charcos, pues. El primero sería justo lo que has dicho. En los tiempos que corren, ¿tú qué montarías? Porque tu experiencia a mí, por ejemplo, me llama la atención decir, ¿qué montaría ahora José Gago en los tiempos que corren, hablando de un centro fitness, ¿no? Y la segunda pregunta sería eso, yo que he estado en tus boys y los he disfrutado muchísimo, siempre también me ha llamado mucho la atención esa parte de tener ese open box siempre abierto y las clases a la vez. Porque yo al final desde fuera, sin ser dueño de un box, siempre he dicho, a ver, al negocio lo que le interesa son las clases. La gente de open box somos por culeros. Yo que me meto dentro de ese digo, cogemos mucho espacio, gastamos mucho más tiempo, tú sabes, ¿no? ¿Cómo va esto? Bueno, te voy a responder primero lo segundo y luego lo primero. Venga. A ver, el tema, tienes toda la razón. Es mucho más rentable la persona de clase que la de Open Box. Para empezar, la persona de clase viene 1 hora y se va. La franja de entrenamiento de Open Box son 2 horas. Eso va a empezar. Normalmente la persona que entrena Open Box coge tarifas de más días a la semana. Las tarifas de más días a la semana, el prorrateo por hora sale menor. Fuera de eso, me viene muchas veces en doble sesión, más el rato que se queda charlando y dando lata. Pero ¿sabes qué pasa? Que al fin y al cabo, de lo que se trata es de dar servicio. Bien. Se trata de dar servicio. Entonces yo puedo verlo al euro, ¿no? Mirando al céntimo, o puedo mirar de una manera más global, una visión más de abundancia, ¿no? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo te doy mucho servicio. Te doy todo tipo de programaciones. Te doy espacio, te doy material, te lo doy todo. Para que elijas mi centro antes que otro. ¿Entiendes? Sí que es cierto que a nivel de prorrateo de las horas que estás aquí, el Open Box me sale menos rentable que la clase. Pero en CrossFit Fuengirola, ¿cómo me estoy vendiendo? En CrossFit Fuengirola tú puedes venir a hacer la clase, puedes hacer Open Box, puedes hacer programación de Jairo, puedes hacer tu propia programación, puedes hacer powerlifting, te puedes apuntar en un club de halterofilia. Yo te doy servicio. Y ese servicio te lo doy para que te vengas a entrenar conmigo antes que vayas se te pase por la cabeza de otro sitio. Esa es la razón, ¿no? Pero como tú has dicho, bueno, eso, si yo montase uno de cero, tal, hay que estudiar el metro cuadrado con el beneficio que voy a utilizar, que voy a recibir por persona, la inversión que voy a realizar. Eso habría que pensarlo, ¿no? De todos modos, a mí mi modelo de negocio de hoy no lo cambiaría. Y si José Gago montase algo hoy en día, al hilo de la conversación que hemos tenido, yo haría algo súper loco. Yo, para hacer algo hoy en día, montaría algo, incluiría la lucha para mí, porque es algo que me encanta, algo que siempre he hecho y es algo que para mí es súper importante. Como os he dicho, para mí el estado de fitness, si no se usa, es un desperdicio. ¿Entiendes? Pues tú, por ejemplo, cuando tú vas a entrenar lucha y tú tienes resistencia, tienes fuerza, tienes movilidad, eso es genial. Eso hace que te desarrolles y aprendas súper rápido. Tienes una coordinación mayor que los demás y tienes una capacidad de sufrimiento también muy alta. Todo eso es buenísimo para aprender lucha. ¿Qué pasa? Que el que hace lucha también necesita ese condicionamiento físico. Entonces, el que hace lucha necesita condicionamiento físico. El que tiene condicionamiento físico puede aprender fácil la lucha. Al mismo tiempo que pues incluyo entrenamiento híbrido con todas sus necesidades, ¿no? Dándole el espacio al entrenamiento híbrido, que necesita su espacio, ¿no? Piensa que para hacer hoy en día esto que entrenamiento híbrido, yo es que realmente el entrenamiento híbrido es lo que llevo haciendo yo toda mi vida. Esto cuando iba a correr, soltaba, volvía, esto lo hemos hecho toda la vida desde pequeño que jugábamos en el parque. Pasa que ahora se le ha puesto nombre. Vamos a hablar con propiedad. Hyrox, que ha venido a aprovecharse de manera positiva, no lo digo negativo, de un nicho del CrossFit, ¿no? Pues le ha puesto nombre a este entrenamiento híbrido y hoy en día pues se beneficia de él de manera muy inteligente desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Este tipo de prueba que ha creado Hyrox necesita espacio. Necesita espacio porque necesita recorrer espacio haciendo burpees, necesita espacio para hacer lunge y avanzando, necesita espacio para empujar trineos, que necesita mucho espacio de moqueta. Entonces, ¿qué pasa? Si montase un centro, tendría eso en cuenta. ¿Por qué? Para dar servicio.
Porque si yo quiero entrenar Hyrox en un sitio donde me sobre moqueta, me sobre trineo, tenga espacio suficiente para hacer mis burpees. Me gustaría dar servicio. Oye, que si quiero hacer lucha, lo puedo combinar con la lucha con mi entrenamiento. Igualmente, si puedo, también porque nosotros tenemos también dentro del box nuestra pequeña zona de fitness, pero para una pequeña zona de fitness, para poder hacer un poco de ejercicio auxiliar, accesorio. Entonces, si montase algo, ya me mojaba y montaba algo que cumpliese con todas esas cosas, ¿no? Ya que lo monto, ¿no? Me habéis preguntado y ya he soñado, ¿no? No, total, total. José, has hablado de todos los servicios que dais y hay uno que para mí es todo un acierto, que cuando te lo digas se te va a llenar la boca y es para que te sientas orgulloso de él. Y es que hablo desde el poco conocimiento de una persona que por suerte viaja mucho y va a muchos box. Y es que para mí creo que sois, si no el primero, de los primeros centros donde estáis fomentando el CrossFit Kids, ¿vale? Entonces, sí que me gustaría que desarrollaras un poco qué se trata ese proyecto que llevas tú personalmente, que es CrossFit Kids, y sobre todo, qué es lo que estás intentando implementar o inculcar a esos niños, ¿no? Y que hables un poco también pues, de las edades, cómo funciona CrossFit Kids para el que pueda estar viendo y diga, hostia, pues esto me gusta a mí para mi hijo, ¿no? Mira, lo de los CrossFit Kids, esto, primero, se le llama CrossFit Kids porque CrossFit ya había creado esta marca, ha creado su curso y él lo vende de esta manera. Y a todos los que hacemos CrossFit, cuando tú dices CrossFit Kids, pues es algo que nos suena. Entonces, como no suena, pues se vende mejor y es un buen reclamo a nivel comercial. Pero sinceramente yo no hago CrossFit Kids como la marca te lo impone o te lo dice o te lo enseña, que está muy bien, el curso de CrossFit Kids y la marca como ellos lo venden y demás, como ellos lo desarrollan, está genial. Aconsejo a todo el mundo que sea entrenador de CrossFit, que tenga un box, que haga el curso de CrossFit Kids porque es fabuloso. No voy por esa línea. Lo que pasa que yo voy por otro lado, ¿no? O sea, yo no hago CrossFit Kids como tal. Yo, la intención que tuvimos aquí desde CrossFit Fuengirola era montar una escuela deportiva de CrossFit, que es otra historia. ¿Sabes? Nosotros empezamos con CrossFit Kids y ahora tenemos CrossFit Teens. Y me gustaría hacer una actividad de CrossFit también en preescolar. ¿Para qué? Para que tus hijos o los hijos de los clientes puedan traer a sus hijos y que vayan pivotando desde la clase de 5 a 8, desde la clase de 8 a 12 y desde la clase de 12 a 16. Y a los 16 entran ya en las clases, ¿no? Eso es lo que yo quiero. Claro, es un niño que hemos cogido con 5 años. Ahora mismo todavía no hay clase de 5 años, ahora van desde 8. Ya hemos pasado al punto que estamos con lo de 12 a 16, ¿no? Primero empezamos con 8 a 12, ya estamos con 12 a 16 y si Dios quiere implementaremos la otra clase cuando se pueda, porque vuelvo a decirte que la dependencia, sobre todo a nivel de tiempo, horario y espacio. Pero la idea es que el niño se vaya cultivando desde pequeño, que vaya aprendiendo sus límites, que vaya aprendiendo los límites del box, cómo comportarse dentro del box, cómo manejar el material. ¿Por qué? Porque eso es fabuloso. Se le van implementando desde pequeño todos esos principios éticos, cómo se conserva el material, cómo se conserva uno, los principios éticos y básicos del CrossFit, que en muchos sitios ya se han olvidado, ¿no? Ese principio deja tu ego fuera, el cuando acaba hasta que acaba el último. Son enseñanzas que para mí son fabulosas y que tenemos la responsabilidad de inculcarlas desde ya a los que vienen, ¿no? Y luego, bueno, pues a ver, que esos niños que han empezado, si los veis trabajar, yo sé que vosotros lo habéis visto, es brutal, es brutal. Entonces, esos niños cuando lleguen a los 16 años es que van a ser máquinas, ¿no? ¿Entiendes? Pero no solamente que sean máquinas, sino que a lo largo de estos años pues se les ha enseñado a cómo ser atletas. O sea, yo hablo con ellos del uso de las redes sociales, del uso de los móviles, de cómo aprovechar el tiempo, de cómo gestionar su tiempo, de cómo aprender a gestionar su tiempo desde ya para poder entrenar y estudiar durante toda su vida. Se lo explico desde ya. Les doy nociones de cómo tienen que alimentarse. No sé, son muchas cosas, ¿no? Son los principios de cómo conservar el material, de cómo ser un buen atleta, de cómo respetar a los demás, de cómo ser buen compañero, de cómo gestionar tu tiempo para que luego el día de mañana cuando tengas que estudiar un montón no tengas que dejar de entrenar por los estudios, de cómo alimentarte, no sé. Son muchas cosas que se les va enseñando desde pequeño que pienso que son muy importantes y que me habría gustado a mí que me enseñaran desde pequeño, ¿no? Y con eso que vamos a conseguir, crear un usuario de CrossFit adulto, pues ideal, ¿no? Sabe que sabe comportarse, sabe tratar el material, sabe gestionar su tiempo.
Esa es la idea, ¿no? Y esa es la iniciativa. No es solamente enseñarle a hacer keeping pull-up, porque es brutal, ¿sabes? Es brutal, ¿sabes? Los niños es una cosa brutal. Tú dales una comba y dile, mira, eso se llaman double unders, mira, inténtalo. Y es que de una clase de 10, 3 o 4 te van a sacar double under. Es una cosa, es una locura, los niños son una locura. Yo como maestro y sabiendo lo que va, primero agradecerte lo que has comentado, que yo ya lo he vivido, pero porque no lo veo, como dice Dani, en tantos sitios me parece una delicia ver, sobre todo, ese querer transmitir esos valores, que creo que hoy en día pues cada vez están menos, digamos, en el aire y deberían estar mucho más impregnados todo. Y después por lo que dices, porque al final creo que yo soy un enamorado del mundo de los niños y de cómo ellos ven el mundo, porque creo que los adultos tenemos mucho más que aprender de ellos que ellos de nosotros. Y que lo cuentes así, de esta forma, pues para mí es que, ya te digo, una delicia absoluta. Yo a día de hoy, perdona que te corte, Sí, sí. es que me encanta mi trabajo, me encanta dar clase, me encanta programar, pero el ratito que estoy con los niños es que es lo que más me gusta a día de hoy, ¿sabes? Que me encanta. Hay mucha gente que me dice, ¡buah, José! Los niños no, no vea cómo habrás acabado. No. Y yo los miro y digo, esto es una cosa que realmente, si no te gusta, pues lo vas a sufrir y es una tortura. Pero si te gustan los niños, yo es que esa hora, la cara con la que yo salgo de ahí, es que, no sé, a mí me transmite una positividad, una energía y es genial. Vuelvo a decirte, entiendo también que si hay gente, pues si no te gustan los niños, pues lo puedo entender perfectamente, no es una obligación. Pero si te gustan los niños y sabes interpretar su energía y sabes aprovecharla, ¿sabes? Los niños pueden hacer dos cosas. Te pueden robar toda la energía, que realmente te la roban siempre, pero es como que te roban la energía pero te devuelven otra. ¿Entiendes? ¿Sabes? No te vas a ir nunca de ahí con mal rollo ni con una mala sensación. De ahí sales siempre bien, contento, positivo. Ese último momento cuando te chocan todos, cuando viene uno y te da un abrazo porque te lo dan, que no sabes ni por qué te lo dan. A mí cuando llego y de repente uno me da un abrazo es que es una sensación, es una energía que no se puede describir, ¿me entiendes? Entonces, bueno, pues bueno, vuelvo a decirte, yo soy ese entrenador un poco holístico, una persona más pragmática, que a lo mejor no lo ven como yo, pero para mí es algo brutal. ¿Y los papás y las mamás cómo lo ven? Los papás y las mamás, yo creo que de mis niños lo ven como es. Pienso que cuando ellos los apuntaron, pues venían que hagan un poco de actividad física y un poco pues tienen que hacer deporte, tú estás bien, me pillas bien, demás, pero ellos ya lo han entendido. Ellos saben que esto es una escuela deportiva, que se les inculca valores a los niños, que hay un trabajo serio, que hay una programación detrás, que hay un proyecto con ellos, ¿no? Ellos ya lo entienden y por eso tienen un compromiso brutal. Porque, a ver, los niños les puede encantar, puede gustarles, pero los niños vienen aquí por los padres, porque tienen el soporte de los padres, ¿entiendes? ¿No? Y me gusta como lo has dicho porque muchas veces puede dar el malentendido de como vengo yo a dar la clase, dejo a mi hijo que lo tienen aquí entretenido. Y me gusta que recalque que, oye, esto es un proyecto serio y aquí estamos no solamente formando a niños a nivel físico, sino a nivel de todo, de educación, de valores, de respeto, de resiliencia. Total. Y sobre todo lo que tú has dicho. No es que estoy aquí y como yo estoy dando la clase, cojo y dejo a mi hijo ahí un poco modo guardería. No, es que yo estoy aquí, conozco a mis entrenadores y me merecen el respeto y la confianza suficiente para dejarles a mis hijos. Yo creo que va más por ahí. ¿Sabes? Yo conozco a José, conozco a Kiko, conozco a Fran, conozco al que sea, y yo sé que mi hijo está ahí con ellos y sé que está con una buena persona. Y sé que está con una persona que les va a dar atención, porque yo lo conozco, porque cuando está conmigo es una persona que se implica, es una persona responsable, es una persona agradable, es una persona con buenos valores. Entonces, yo cojo a mi hijo y lo dejo allí con él, y lo dejo tranquilo, y mientras yo estoy entrenando, yo lo veo de esa manera. No te digo que alguien en un principio puede decir, bueno, pues lo hago, pero con el tiempo y la gente que lleva aquí tiempo y normalmente la mayor parte de los niños que tenemos aquí son muchos de ellos, son hijos de clientes que llevan muchos años con nosotros, es eso, es una confianza que tienen en nosotros al 100%. Y eso yo lo valoro muchísimo. José, hemos hablado de programaciones, hemos hablado de CrossFit, las tendencias del fitness, hemos hablado de qué te gustaría montar si tuvieras ahora la oportunidad, ¿no? Sí. Y ahora sí que me gustaría hablar de una cosa, y esto a mí me toca muy personal porque vamos a hablar de un buen amigo mío, pero a mí me gustaría saber cómo se gestiona a una persona, no voy a decir su nombre, pero que es campeón del mundo de Aerox.
cómo se gestiona solamente en el ámbito de planificación de entreno, sino en el ámbito más emocional. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de un usuario de a pie, como puedo ser yo. Estamos hablando de una persona que cuando va a una competición queda el número 1 de entre miles o 100 miles, como tú quieras decirlo, ¿no? Bueno, eso es una cosa que es diferente, ¿sabes? Porque nosotros, este amigo nuestro común, ¿no? Que yo sí voy a decir el nombre, que es David Martín Peral, que es una persona que para mí es una suerte haberlo encontrado en mi camino y tenerlo en mi vida, porque es una persona, me parece espectacular, y cuanto más la conozco, más espectacular me parece. A ver, no es lo mismo gestionar a David que gestionar a alguien, imagínate, con 20 años o 30 años que sea campeón del mundo de Jairo. No es lo mismo. ¿Sabes? David es una persona que desde el primer día, cuando llegó al box, pues llegó al box, se subió al remo, le pegó 3 tirones al remo y lo puso a 3000. Y nos miramos Nandi y yo y dijimos, a ver, este hombre de dónde ha salido. Se puso a correr, me acuerdo que salió a correr y volvió, y los demás llegaron a los 10 minutos. ¿Sabes? Una persona que dije, ¡buah! Son unas capacidades enormes, pues claro, persona que ha competido toda su vida, que ha competido en atletismo, que ha competido en remo, que ha competido en 1000 millones de cosas, un súper atleta, que ha corrido maratones, que ha hecho de todo, una persona con niveles de fuerza muy altos, una persona que pasa toda su vida dedicada al deporte, una persona que es un atleta. Claro, cuando tú vas a gestionar a un atleta con 40 años o con 45 años, es muy fácil. Dani, es muy fácil. ¿Por qué? Porque todos esos valores, esos principios, ese saber estar, ya lo tienes. O sea, es que es facilísimo llevarlo. O sea, no, una persona que no tiene, que no te pone un problema. Yo siempre lo digo, los mejores atletas que he tenido, que he llevado en mi vida, una es Maribel Gallardo y David Martín Peral. Pero bueno, voy a matizar. Los mejores que he tenido a nivel de como trato de entrenador-atleta. ¿Por qué? Porque yo le digo a David, David, mañana no entrena, mañana descansa. Le digo, David, mañana en vez de entrenar te vas a ir a dar un paseo por la playa. Escucha, y se lo digo así, ¿no? Un poco aleatoriamente, pero es que recuerdo que se lo dije, todo esto fue preparando su primer mundial, y no sé, yo estaba paseando con mis hijas, estaba por las paralelas, estaba haciendo cosas, y lo veo paseando por la playa. No es que no entrenases, es que fuiste a la playa, tal y como te dije. Tal y como te dije. Igual Maribel era igual. Maribel, hoy no entrené. Vale, José, no entrenó. ¿Sabes qué pasa? Hay muchas personas que le dices que no entrene y se vuelven locos, se tiran de los pelos, se ponen nerviosos. Yo digo, David entrena, David entrena. David hace esto, David esto. David no hagas esto, no hagas esto. Y David lo hace y no lo hace. Son personas facilísimas. Tienen un nivel de autoexigencia y un nivel, como te digo, de compromiso consigo mismo y de seguridad también, esa seguridad del campeón, que si tú me dices que haga esto, lo hago. Confío en ti y confío en el plan. Entonces realmente, en ese aspecto, David es fabuloso de llevarlo, ¿no? Una persona fabulosa. Sí que es cierto que a nuestras edades tenemos también nuestros problemas también emocionales, tenemos nuestras lesiones, nuestras cosas, pero lo vamos gestionando, Y al margen de eso es fabuloso tenerlo en el equipo, ¿no? Porque es una persona, tío, que tú lo tienes entrenando ahí contigo y él es doble campeón del mundo y tú estás empezando y él te dice, ven, entrena conmigo, ven, te ayudo, anima a todo el mundo, él se pone el último y pone a todo el mundo por encima de él. Tú lo ves paseando por el box y tú no dices que ese tío es doble campeón del mundo, ¿entiendes? Es un ejemplo de humildad, de saber estar. Entonces, yo te soy sincero, para mí, cuando lo decimos, cuando lo hablamos, las banderas de campeón del mundo que las tenemos en el box, yo es que ni lo pienso. O sea, yo cuando veo a David veo otra cosa. Veo su forma de ser, lo positivo que transmite el box, la energía que trae a todos. Una persona que cuando viene te da un abrazo o un beso. Para mí es que David es un tío de una extremada calidad humana, vamos. Increíble, es increíble. Entonces, bueno, y sí, y es un orgullo entrenarlo y es un orgullo que confíe en mí tanto como confía, y mi compromiso con él es al 200%. Al 200%. Y yo siempre digo que el mejor entrenador muchas veces no es el que más sabe, sino el que más comprometido está contigo, ¿no? Y yo con él estoy comprometido al 200%. ¿Qué te voy a contar? Tú lo conoces mejor que yo. Y José, porque también tú has sido también competidor, ¿verdad? Sí, si sí. No te he visto por ahí alguna vez. En toda esa experiencia de competición, ¿hay algún momento, hay algún aprendizaje que tú tengas muy clavado?
No sé, a ver, es que competición, ¿no? Vuelvo a decirte, yo, por ejemplo, yo soy un crossfitero de segunda, ¿no? O sea, mi vida deportiva la hice en la capoeira. Yo soy capoeirista, ¿entiendes? Es como yo cuando ya acabé mi carrera como capoeirista y demás, pues yo me dediqué al fitness, al crossfit y tal, y he competido en crossfit, ¿no? Pero yo, por ejemplo, mi vida de atleta pues ha sido esa, ¿no? Ha sido en el mundo de la lucha, etcétera. Y ahí sí tengo momentos enormes, ¿no? Que a lo mejor este podcast, las personas que lo van a escuchar, pues no lo van a entender tanto, ¿no? Pero cuando conseguí pues mi graduación de contramaestro, por ejemplo, de la capoeira, con los maestros que tenía, el homenaje que se me hizo, no sé, he estado en eventos súper importantes y he tenido la oportunidad de hacer capoeira con los maestros de mayor renombre del mundo, ¿no? Esto es como si te dedicas al CrossFit y compartes tu vida pues, con Fraser, ¿no? O con Froning o con quien sea, ¿no? Yo convivía con ellos y he recibido homenajes de muchos de ellos. He hecho capoeira en los lugares más emblemáticos del mundo, con los mejores capoeiristas del mundo. Y eso para mí son medallas que me llevo que son mayores que cualquier medalla que pueda conseguir una competición de fitness, ¿no? Porque fue lo que me llenó en mi vida. Aún así, dentro del CrossFit sí que he tenido momentos enormes, momentos que te enseñan mucho, porque no sé, puedo decirte que pues, a lo mejor la confianza que yo tenía en su día en el mundo de la capoeira y demás, y la edad que tenía, hacía que no sufriese tanto como he sufrido en el CrossFit. Te digo a nivel emocional. Por ejemplo, la presión a la cual yo me sentí sometido cuando fui al French o en otras competiciones, para mí ha sido una presión enorme, que no la puedo comparar con la presión que he sufrido pues, anteriormente en el mundo de la lucha, ¿no? Precisamente pienso, es como cuando tú vas a hablar de algo. Tú vas a hablar de un tema que dominas, y tú vas muy seguro, vas tranquilo, no vas tenso. Ahora vas a hablar de un tema que no, como yo, por ejemplo, ¿no? Yo también he sido formador, ¿no? Y tenía que dar clases, ¿no? Y había un día que me tocaba dar una clase pues, de algo que no controlaba tanto. Me daba dar la clase de anatomía. Uf, anatomía. Estaba allí y digo, bueno, yo doy la clase de anatomía, pero ojo con lo que me pregunta, porque a lo mejor no es mi fuerte, 100%. Ahora, iba a dar la clase de programación, pues iba a dar clase de programación y iba tranquilo. Pues pienso que eso me basaba en el CrossFit. En el CrossFit, para mí, cada competición fue un aprendizaje. Fue un aprendizaje, sobre todo a nivel personal, de cómo gestionar la presión, de cómo gestionar el ego, de cómo aprender a perder. Porque yo creo que no he perdido tantas veces como en el CrossFit. Bueno, y sigo perdiendo. Soy malísimo. ¿Sabes cuál es mi problema? ¿Sabes cuál es mi problema? Que yo, se me ha pasado siempre, yo no he sabido escoger mis batallas. Yo no sé escoger mis batallas. Yo hasta el día de hoy, con 50 años, con 49 que tengo, este año ya haré 50, yo sigo compitiendo en RX, en equipos, claro, obviamente, ¿no? Pero sigo compitiendo en equipos, en pareja más 35. Sigo compitiendo en plazas que no son las mías. ¿Entiendes? Bueno. Y sigo perdiendo. Pero me encanta. ¿Por qué? Porque cuanto mayor es el desafío, más me motiva. Y Más me desde motiva. la distancia que estás viviendo los dos focos, desde atleta a coach, ¿dónde te sientes más realizado? Obviamente como coach, obviamente como coach. O sea, a ver, yo voy a ser atleta, es que vamos a definir atleta. ¿Qué es un atleta? Un atleta, vamos, si nos ceñimos rigurosamente a la definición, es una persona que vive profesionalmente del deporte. Eso es un atleta, ¿no? Vivir con una filosofía de atleta, pues sí, siempre voy a vivir con una filosofía donde el atleta es una persona que busca siempre la excelencia a nivel físico. Eso sería una concepción más pues, a nivel del atleta griego, por ejemplo, ¿no? Pues sí, yo soy un atleta, yo creo que lo somos los tres y toda la vida vamos a buscar pues, esa excelencia a nivel físico. Pero atleta como tal, que vive del fitness, etcétera, por supuesto no soy. Pero a día de hoy yo antepongo totalmente mi trabajo como coach o como programador a mi vida de competidor o atleta. Vuelvo a decir, mi época de brillar ya pasó. Ahora mi momento es el de iluminar a los demás. Bueno. Y yo prefiero darme ahora mismo a los demás
antes que anteponerme yo. A mí me ha pasado muchas veces de ir a competiciones a competir con mis atletas. Mis atletas competían y yo también en la misma competición. Una sensación malísima, porque yo me quiero concentrar en lo mío. Pero claro, yo estoy nervioso, yo estoy inseguro, yo estoy preocupado porque me duele tal, pero mis atletas necesitan ese soporte, necesitan mi ayuda, pero yo estoy preocupado conmigo, no me gusta. O sea, entonces hoy en día prefiero estar centrado en mi gente. Si puedo competir, compito. De hecho, en 2025 no competí, una serie de lesiones, etcétera, que bueno, que suceden con el tiempo, es normal. 2026 pretendo competir, 2026-27, y pretendo competir y centrarme, pero siempre va a ser un segundo plano, dándole prioridad siempre a mis atletas. Qué bueno. 2027-2027, ¿cuál se te viene por la cabeza? Bueno, no, lo tienes que tener claro. ¿A dónde vas a ir? Mira, ¿sabes qué pasa? Yo llevo compitiendo muchos años, ¿no? Y siempre he competido y pues tengo mis subidas y bajadas. ¿Por qué? Porque bueno, yo he competido en RX, he competido en más 35, en más 40, en más 45 y ahora me toca competir en más 50. Entonces, bueno, voy subiendo y voy bajando porque hay momentos en los que no se puede mantener ese pico de forma, ¿no? Durante todos esos años, ¿no? Pero ahora quiero recuperar mi mejor forma física, quiero recuperar mi mejor nivel de fitness por competir, pero la competición es como algo secundario. O sea, nunca he conseguido tan buena forma física como cuando me preparo para algo. Si no tienes una X en el calendario, claro, no puedes entrenar. Cambia todo. Yo ahora mismo estoy entrenando, entrené esta mañana, fabuloso, todo bien, todo perfecto. Pero yo ahora llego a mi casa y hago así, pago una competición y hago así el clic, y es que mañana cuando vengo aquí soy otro. Es que no lo puedo evitar porque ya soy otro. Y eso es lo que me lleva a mejorar mi nivel de fitness. Entonces, ¿por qué lo hago? ¿Por ganar la competición, por la competición en sí o por el proceso? Lo hago por el proceso, porque yo quiero volver a llevar mi cuerpo a ese nivel, quiero sentirme de esa manera, no quiero entregarme, ¿no? al paso del tiempo, ¿no? Entonces, estas modulaciones dentro de mi entrenamiento, estas subidas y bajadas, ¿qué es lo que me hacen? Pues en una línea del tiempo de fitness versus edad, me hacen mantenerme en buena forma física, que es lo que busco, ¿no? Pues llegar a 70 años y estar en la mejor forma física posible. Si eso conlleva seguir compitiendo y mantenerme en ese ciclo, pues lo voy a hacer. Y hace poco lo hablábamos con Alex, no sé si te acuerdas de la conversación que te dije, en referencia a lo de marcar en el calendario, le dije, Alex, que la diferencia entre un sueño y un objetivo es poner una fecha. Entonces, todo el mundo sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Pero aquí la gran pregunta es, ¿realmente lo quieres? Claro. ¿Entiendes? Claro. Todo el mundo sabemos qué tenemos que hacer, pero no solamente en el ámbito de la competición, en la vida misma. Tú no te gusta tu trabajo, tú sabes muy bien lo que tienes que hacer. Totalmente. ¿Pero realmente quieres? Claro. Tú sabes, te gustaría ser campeón de CrossFit, lo que sea. Claro. Tú sabes muy bien qué tienes que hacer, pero ¿realmente lo quieres? Porque en ese proceso hay muchas cosas que vas a tener que dejar. Totalmente. Eso en inglés hay una frase que dice, how bad do you want it? O sea, ¿cuánto estás dispuesto a sacrificar, ¿no? por conseguir algo? Obviamente, todo el mundo quiere tener un cuerpazo. Yo lo decía, todo el mundo por ejemplo, cuando veía la capoeira, todo el mundo veía la capoeira, los saltos, los giros, los movimientos, todo el mundo, oye, ¿a quién no le gustaría dar esos saltos, esos movimientos? ¿A quién no le gustaría tener ese cuerpazo que tiene la gente de élite, a todo el mundo? Ahora, ¿estás dispuesto a pagar el precio? ¿Estás dispuesto a ese nivel de compromiso para llegar ahí? Ese es el tema, ¿no? Es el tema. Pero me parece también algo muy injusto. ¿Por qué? Porque eso es un proceso, es un aprendizaje, ¿sabes? Claro, una persona que llega de repente aquí, decirle si está dispuesto a pagar ese precio para conseguir eso, son unas expectativas muy altas, ¿no? Pues entonces, bueno, vamos a empezar por cosas más pequeñas, expectativas más pequeñas, trabajando esa autodisciplina para poder conseguir retos mayores. Pero nosotros que llevamos muchos años en esto y demás, y estamos ya a ese nivel, porque nuestro nivel es un nivel de entrenamiento, vamos a decir, común, cotidiano, alto, a dar el paso a entrenar para competir. Entonces nosotros ya estamos en ese punto, ¿no? Entonces para nosotros sí significa exactamente lo que tú has dicho. Estoy dispuesto a sacrificarme, a hacer dobles sesiones, a
a sacrificar y tener que dormir siempre lo que tengo que dormir, a comer lo que tengo que comer, estoy dispuesto a no saltarme un día de entrenamiento, estoy dispuesto, como yo, por ejemplo, en mi caso, a no hacer otros deportes que me gustan, porque si yo quiero competir en esto, ¿sabes? Yo no puedo estar entrenando jiu-jitsu, yéndome a hacer surf a no sé dónde, haciendo rutas de montaña, porque no me quedan energías para ello, a mí no, ¿sabes? Entonces me tengo que centrar en esto y sacrificar un montón de cosas que me gustan también hacer por competir en esto. ¿Estás dispuesto a sacrificarte por ello? Pues sí, ese es el tema, tienes que saber si vas a pagar el precio. Y es una pregunta que todo el mundo, antes de comenzar un proceso o cualquier tipo de proyecto, como tú has dicho, en la vida misma, a nivel profesional, a nivel de una dieta, a nivel de entrenamiento, te lo tienes que preguntar. ¿Estoy dispuesto a pagarlo? Y si no, pues venga, perfecto, vamos a poner otros objetivos que sean más cercanos a mí, un precio más bajo, y empiezo a cultivar esa autodisciplina. Ese es el problema. Muchas veces, claro, no estás dispuesto a pagar ese precio tan alto por aquel objetivo tan lejano, pero sí podemos pagar precios más pequeños y construyendo nuestra propia fortaleza interna, nuestra propia armadura, tanto a nivel físico como mental, para poder enfrentarnos luego a esos desafíos. Es así. ¿Qué lo tenemos, Paco? Que yo llevo un rato pensando... ¿Ahorita? José, a mí siempre me gusta cerrar los podcasts, ¿vale? Con dos preguntas. Una es, ¿qué le dirías al José de hace 7, 8 años? Y la segunda es, ¿cómo te gustaría verte los próximos años? ¿Dónde te quieres ver? Vamos a ver. El José de hace 7, 8, 10 años. A ver, esto es una pregunta bueno, todo el mundo, pienso que todo el mundo te va a decir lo mismo. Prácticamente es una cosa, pues que tenga más calma, que se tome las cosas de otra manera, que confíe en sí mismo. Es que es la verdad. Pero es que, ¿sabes qué? Que probablemente si me la haces dentro de 10 años, te voy a decir lo mismo. Porque seguimos tomándonos las cosas demasiado a pecho, queremos las cosas para allá, somos impacientes, somos muy exigentes. Entonces, es una pregunta que realmente, al fin y al cabo, si lo estudiamos, siempre tiene la misma lectura. ¿Qué pasa en mi caso? Que en mi caso concreto, o sea, yo, por ejemplo, hace unos 10 años así, pues, por ejemplo, me separé. Entonces, me separé y si fueron unos momentos de caos en mi vida, ¿no? Entonces, si me preguntas a mí, al José de hace 10 años, ¿qué le diría? Pues es una pregunta que da justo tu che, da en el punto, ¿no? ¿Y qué le diría? Pues lo primero, que de cada momento de crisis surge un momento de cambio y que es necesario muchas veces que pase algo en tu vida que sea un caos para que produzca una revolución interna y crezca una mejor versión de ti. Entonces, ¿qué le diría yo? Pues precisamente eso, que tuviese la calma suficiente para soportar el temporal, porque el José que serás dentro de 10 años va a venir totalmente provocado por esa situación de sufrimiento que estás viviendo ahora. Entonces, simplemente eso, tener paciencia para sufrir lo que estás sufriendo, porque luego vas a salir reforzado. Entonces, pienso que ese aprendizaje ha sido el más importante de mi vida. Saber que cuando uno sufre, cuando uno pasa momentos totalmente de turbulencia personal, lo normal, o por lo menos lo que me ha sucedido, lo que veo, que en la mayor parte de los casos sale reforzado. Sale reforzado, sale un nuevo tú. Y muchas veces sale un nuevo tú gracias a lo que has vivido y a pesar de lo que has vivido. De las dos maneras, gracias a ello y a pesar de ello. Entonces, eso es lo que le diría. Has dicho ahí lo de gracias, y eso es algo que yo intento y lo practico todos los días, y es porque hay una idea preconcebida de que ese sufrimiento es como algo negativo, ¿no? Y nos ponemos en unas situaciones muy de catastrofismo, ¿no? Y cuando tú tomas la conciencia que es parte de ese proceso de aprendizaje, ese sufrimiento, cuando tú abrazas realmente ese sufrimiento y entiendes que es tu travesía del desierto que tienes que atravesar, es cuando empieza a generar ese crecimiento personal y ese desarrollo madurativo. Totalmente. Resúmelo todo en la última palabra que has dicho. Eso se llama madurez. Eso se llama madurez. Eso es cuando a mí me preguntaron hace poco, en una reunión familiar, surgió el tema de cuánto pagarías por tener 10 años menos.
¿no? Y yo respondí, yo no pagaría nada por tener 10 años menos, ¿no? Yo realmente a lo mejor pagaría por quedarme los que tengo, ¿entiendes? Porque ese proceso de madurez que hemos sufrido, al cual tú hacías referencia, saber entender esa travesía del desierto es que es de las cosas que más valoro en mi vida. Y si volver atrás supone volver a pasar por eso, prefiero quedarme donde estoy, ¿entiendes? Y pienso que es importante. Aún así, aún sabiéndolo, volveremos a sufrir y lo pasaremos mal. Pero lo volveremos a pasar mal sabiendo que es eso, que es un proceso y que es necesario y que de él debemos sacar cosas positivas. ¿Y sabes cuál es la manera de salir de esos momentos? Ayudando a los demás. La manera de salir de esos momentos es ayudar a los demás. Porque estás tan preocupado en lo que tú estás sufriendo y en lo que tú estás pasando que dejas de darte a los demás. Y al fin y al cabo, cuando tú ayudas a los demás, eso es lo que te hace sentirte mejor. Y probablemente esas personas a las cuales tú estás dirigiendo tu enfado y esas personas a las que tú crees estar culpando por ese momento malo tuyo, si cambia totalmente el chip y lo que haces es ayudar a esas personas y establecer una buena energía con ellas, ese es el momento en el que vas a superar tu problema. Entonces, bueno, eso es lo que te has dicho, madurar. Eso sí es madurar. Entender eso es madurar. Totalmente. Y con respecto a cómo me veo dentro de cuánto me has dicho. 2 años, 3 años. Bueno, yo estoy en un proceso ahora mismo, que se lo digo a mi hermana, porque yo tengo una hermana que tiene 2 años y medio mayor que yo. Yo tengo la suerte de tener una hermana, que crecimos juntos, estudiamos juntos, teníamos la misma pandilla. Y tengo muy buen trato con ella. Y hablamos, crecimos en los 80, con las mismas películas, la misma música, la misma ropa. Entonces tenemos muchas cosas en común muy bonitas, ¿no? Y entonces yo le digo, Esmita, se llama Emma, ¿no? Yo le llamo Esmita, le digo, Esmita, estoy en un momento, en el momento le llaman body. Y ella me entiende perfectamente, ¿no? Y yo creo que vosotros también me vais a entender. A lo Johnny Utah, ¿no? Exacto. ¿Yo qué quiero? Yo, ¿cómo me veo dentro de unos años? Yo me veo haciendo surf, me veo practicando mi fitness, mi yoga, haciendo lucha, libre por la montaña. Si me tengo que tirar en paracaídas, me tiro. Estoy en modo, le llaman body. Sí. Sí que quiero seguir vinculado siempre a mi empresa porque me encanta mi trabajo. Yo no me quiero jubilar nunca, se lo digo a mis hijas, no me quiero jubilar nunca. Eso de jubilarse es una cosa que ni pasa por mi cabeza. Yo quiero trabajar siempre, a lo mejor de otra manera, pero sí que quiero vivir de esa manera libre, ¿no? Que, con esa dicotomía que he tenido yo siempre, ¿no? Que soy capaz de luchar, de meditar, de irme a la montaña solo, haciendo esa introspección. Es como el yin y el yang constante, ¿no? Y me veo de esa manera, invirtiendo en eso, cogiendo olas, haciendo lucha, haciendo crossfit, disfrutando de mis clases, con mis hijas, mi familia, disfrutando. Bueno. Sí, yo antes de acabar el podcast, lo único que quería dar las gracias a los dos, ¿eh? Porque es verdad que a veces escucharos yo que soy un poquito más joven, solo un poco, es una delicia, ¿eh? Escucharos, y para mí hoy me llevo... Yo os voy a decir una cosa. Me parece el modelo del podcast, que es genial, pero me parece un poco injusto, porque todas las cosas que me habéis preguntado, me encantaría preguntarlas también a vosotros y saber vuestras opiniones sobre todas las cosas. Todo el rato que me estáis preguntando, me habría encantado, pero ¿y tú qué piensas? ¿Y tú cómo lo ves? Pues aquí esto es un podcast abierto que, como siempre he dicho a todos los que han venido, oye, esto es una charla de colegas. Sí, podemos... De hecho, Angie nos preguntó. Sí, Angie nos preguntó, Nos preguntó nosotros. Y Andrea nos preguntó también. También, sí. Pero mira, yo me ofrezco el día que queráis a cambiar los roles. ¿Sabes? O sea, yo me pongo ahí con Alex y te entrevistamos a ti. Por y otro encantado. día tú y yo entrevistamos a Porque lo mismo, también los dos me parecen dos personas súper interesantes. A mí el primero que grabaste y los dos hablando me encantó, y os animo a que grabéis más de ese tipo, por favor. Sí, lo tenemos presente. Además, de verdad. Y nada, eso, daros muchísimas las gracias a los dos por darme la oportunidad de venir aquí, por tratarme siempre con tanto cariño, con tanto respeto, y la verdad que ya sabéis que lo que puedo hacer yo también por vosotros siempre a vuestra Yo me quedo con tu última palabra, que ha sido disfrutar, y yo te puedo decir que hoy he disfrutado y Ale también ha disfrutado porque lo conozco. Hemos disfrutado mucho. Muchas gracias, José. Nos vemos
más adelante. Nada, gracias a vosotros siempre, ha sido un placer. Gracias. Gracias.